Esto que nosotros vamos a tratar de presentar en minutos es algo muy interesante que tiene que ver con una política que ha llevado a la República Argentina durante muchos años y es una política ambiental, digamos, Sí. que hay gente que tiene adeptos, como toda política, y gente Ujú. que tiene personas que están en contra. Ahora, esto seguramente cuando se los diga les va a recordar al gobierno de Cristina Fernández porque estamos hablando de las represas Kirchner y Zepernik, dos gobernadores de la provincia de Santa Cruz en su momento. Mirá si será, que es un tema tan importante para ciertas administraciones, que cuando asumió la administración de Mauricio Macri, le ha cambiado el nombre y le han puesto, ya no más, Néstor Kirchner y Zepernik, y han vuelto al nombre original, y ahora se llama Complejo Hidroeléctrico La Banca Rosa Condor Cliff. La Barrancosa Ah, Condor Cliff. Y estamos hablando de estas represas que están a ver sí. si se realizan, si se empiezan las obras o no, sobre el río Santa Cruz. Y para hablar sobre estos temas, estamos con el director ejecutivo de FARM. FARM es la Fundación Argentina de Recursos Naturales y él es el abogado, magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del País Vasco de España y además es docente en el posgrado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA. Y él se llama Andrés Napoli. ¿Cómo le va, Andrés? Buen día. Marcelo Aymar lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, queríamos hablar un poco de también cuál es el momento, porque hay una jueza de Capital, por lo que yo me estaba tratando de informar, que todavía depende cierto fallo o dictamen de ella si se va a realizar o no el comienzo de obra de estas represas. Sí, así es. Este es un proyecto muy controvertido. Es un proyecto que se inició en el año 2012 Mm. y que se licitó 3 veces, de las cuales quiero recordar, la primera, esto fue una decisión que se tomó en el gobierno de Cristina Kirchner, se licitó 3 veces. El primero que ganó la licitación fue Lázaro Báez, la segunda licitación la ganó Cristóbal López y la tercera licitación la ganó Electroingeniería, una empresa también muy ligada Mm. al gobierno anterior. Estas mega represas que se van a hacer sobre el río Santa Cruz, el único río glaciario que corre libre de los Andes hacia el mar y que no está represado en este momento. Desde un grupo de organizaciones no gubernamentales ya hemos dicho a lo largo del tiempo que son represas sumamente nocivas, van a generar un gran impacto ambiental, es muy probable que impacten el glaciar Perito Moreno. Sin embargo, el gobierno actual de Mauricio Macri cuando asumió planteó que no se iban a hacer las obras, pero después fue convencido por la República de China en virtud de un acuerdo que hay de financiamiento para estas obras, de Mm. seguir adelante con las obras. Y es ciertamente lo que ustedes plantean, esto depende todavía de la justicia, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace ya 2 años mandó suspender las obras porque no tenían evaluación de impacto ambiental, no se habían cumplido con las audiencias públicas, ninguno de los procedimientos para la aprobación de la obra eran válidos, por eso mismo están bajo el escrutinio de la justicia y bueno, su continuidad depende también de eso. Sí, y también tengo entendido que a finales de noviembre se llevó adelante una audiencia pública con habitantes de la zona y quería que nos contase un poco cuál fue el resumen de esa audiencia pública, qué es lo que piden los lugareños, las personas que tienen estancias, cuál es el problema dentro de la crisis ambiental que produciría la queja, básicamente, en qué punto está focalizada. Bueno, hubo 2 audiencias públicas. La primera se hizo en el Congreso de la Nación en el mes de julio Mm. y la segunda se hizo en la provincia de Santa Cruz, ahora sí en noviembre. Los lugareños lo que plantean, digamos, hay como una opinión dividida, no obstante lo cual la expresión mayoritaria en las audiencias públicas fue en contra de las represas, inclusive la que se hicieron en Santa Cruz. Es decir, que los sectores que están a favor de las empresas es el gobierno propio de la provincia de Santa Cruz y los sectores que están vinculados a la construcción de las represas, incluidos los sindicatos. Todo lo demás digamos que nosotros hemos escuchado y lo que se escucha en las audiencias públicas es una opinión contraria. Fundamentalmente lo que plantean es la afectación de ese espacio del río, un espacio que está muy vinculado a la industria turística, que va a afectar estancias muy grandes de la provincia de Santa Cruz, algunas de ellas que son parte, ya han sido, digamos, que son parte de procesos, digamos, que tienen que ver con la investigación de la corrupción actualmente, porque están en manos de Lázaro Báez,
pero otros lugareños van a perder los accesos directos al río y no tienen posibilidad de acceder ni siquiera para la cría de sus animales. Así que es bastante complejo el tema. Nosotros decimos que este proyecto se lleva adelante solo porque hay un acuerdo con China y solo para cumplir con China. No hay ninguna razón ni ambiental, ni energética, ni de política estructural en cuanto a económica que diga que este proyecto es conveniente. Hay muchísimas otras opciones, tanto para la provincia como para el desarrollo energético, pero que se dejan de lado en virtud de la presión que China está ejerciendo sobre este tema. Sí, y me imagino que también es como... Habla de la crisis que siempre tiene por financiamiento este país, y recuerdo que esos acuerdos se llevaron adelante cuando el gobierno de Cristina Fernández, ahogado por no tener financiamiento del sector externo en cuanto a divisas, generó un swap con China, y a partir de ahí se generó este reverdecer de nuevo de la obra, porque era, me imagino, a cambio de esos yuanes que venían frescos para tratar de paliar una situación de endeudamiento que la administración de Cristina Fernández, en vez de hacer como hace el presidente Mauricio Macri, de abrir a los mercados y tirar bonos y generar endeudamiento, lo que hacía ella, bueno, era tratar de paliar y contener con inflación, emitiendo moneda local, pero también llevando adelante ciertos tratados en su momento, al principio del gobierno de Néstor Kirchner con Venezuela y a finales del segundo mandato de Cristina Fernández con China, y ese swap que, bueno, que permitió también que estos contratos se llevasen adelante, como algunas también otras cuestiones que tienen que ver, recuerdo, con el Belgrano Cargas. Me parece que tal cual, es en ese contexto. Esas obras están atadas de esa forma. Sí, están atadas las represas con el Belgrano Cargas. Que vino hasta Juyintao en ese momento. Como pregunta final, me gustaría que, más allá y saliendo de las represas, usted está al frente de la Fundación Argentina de Recursos Naturales, de FARM, y es su director ejecutivo, que brevemente nos diga cuál es el problema más importante al cual ustedes, dentro de todo el territorio de la República Argentina, quieren tratar de corregir dentro de lo que sería la política ambiental. La política ambiental es una política que toca diversos temas, es transversal, no se podría decir que hay un tema ambiental en el país, pero podemos decir que hay 3 o 4 temas que van a requerir un poco que requiere la atención permanente. Uno de ellos está, por supuesto, focalizado en el área metropolitana de Buenos Aires, tiene que ver con lo que es el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, que afecta a 6 millones de personas, y dentro de ellas 2 millones de personas en situación de riesgo. Ahí existe un plan de saneamiento, también por supuesto planteado por la justicia, que está muy retrasado y que este gobierno lamentablemente no ha avanzado en ese plan de saneamiento. Pero a lo largo del país hay otras problemáticas. Está la cuestión minera, que afecta fundamentalmente la región de Cuyo, las provincias, sobre todo San Juan, Catamarca y La Rioja, y es ahí donde existen actualmente llamados de atención en cuanto a que se quiere hacer, digamos, retroceder lo que son los regímenes de protección de glaciares, que tienen que ver con la protección del agua en alta montaña, para hacer que las inversiones puedan tener menos trabas para llevarse adelante. Y además, a lo largo del país, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la cuestión de los bosques nativos. Hay una ley que le ha resultado bastante difícil de cumplir, bastante difícil de comprometer a las provincias, y eso trae, por supuesto, un montón de situaciones de alarma. Esto tiene que ver con, yo lo sintetizaría en este momento en que Argentina está tan en la búsqueda de inversiones, en que la temática ambiental es un elemento que uno tiene que valorar. Es decir, acá no hay que hacer que, porque no vienen inversiones, tratar de tirar abajo los estándares de protección. Es decir, si no vienen las inversiones, deben cumplir con las normativas, con los regímenes de protección y con las políticas que nosotros tenemos. Si las inversiones que van a venir quieren vulnerar o quieren perforar todos esos límites de protección, realmente en vez de dejarnos desarrollo, nos van a dejar muchísimas consecuencias que sobre... Bueno, y creo que lo perdimos. Andrés. Sí, yo te escucho. No, Hola. nos decía que nos iba a dejar muchas consecuencias. Sí, yo pienso exactamente lo mismo, porque no vaya a ser que por la lluvia de inversiones terminemos teniendo problemas ambientales porque no tapa el agua. Andrés, yo le quiero mandar un abrazo, buen fin de semana y muchas gracias por estos minutos, y bueno, seguramente en algún tiempo volveremos a hablar para tratar lamentablemente de estos temas que tienen más que ver con también con una concientización de lo que sería la dirigencia política, ¿no? Más allá de ciertos apuros, ¿no? Que tienen que ver con los políticos, también están ahí porque son parte de nuestra ciudadanía. Así que muchísimas gracias, Andrés, por haber tratado estos temas con nosotros y buen fin de semana. Gracias, buen fin de semana para usted.
Gracias. Quien estaba hablando con nosotros era el director ejecutivo de FARM, que es la Fundación Argentina de Recursos Naturales, y es el abogado Andrés Napoli.